A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Listo. Bueno, empezamos con la invocación de Radha Bornier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente fortaleza e inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y respeta, porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, buenos días a todos. Voy a volver a dar de alguna manera algunas cosas de la carta 18 que quiero explicar dentro de un momento. Debido a la enorme cantidad de preguntas que le hacían al maestro KH, el maestro KH empieza a anunciar en la carta 17 que va a hacer un apéndice. Y en ese apéndice va a colocar algunas profundizaciones de las cosas que ya había comentado en las cartas precedentes. Cuando Barker hace la organización de las cartas, decide ponerle al apéndice un número de carta. Y entonces es un número de carta, aunque en realidad, por una parte sí es una carta, porque de alguna manera viene precipitada como el resto de las cartas, pero por otro lado no es una carta, sino que es un apéndice en donde viene mucho de la profundización de algunos de los conceptos que el maestro ya había comentado. Entonces es exactamente lo que vamos a ver. Como preámbulo a esto, vamos a ver algo de Sri Aurobindo. Como sabemos, Aurobindo, Vivekananda, en general son de los grandes filósofos hindúes. Este es uno de los grandes. Tiene su ashram en Pondicherry, en el sur, y aparte le hicieron los europeos una villa que se llama Auroville, donde la gente va a meditar. Digamos, es un hombre muy, muy sabio. Y esto encaja mucho con lo que el maestro pone en el apéndice. Vamos a ver entonces el pensamiento de Aurobindo, que es un pensamiento tangencial en relación al pensamiento del maestro KH. Y todos los pensamientos tangenciales nos permiten reforzar lo que dice los hombres, los pensamientos centrales que estamos viendo que están asociados a los maestros, los tangenciales que son altamente sincrónicos con el pensamiento de los maestros nos ayudan a entender mejor lo que los maestros tratan de decirnos. Este es un pensamiento más o menos corto, pero veamos lo que dice. Dice, al hombre por debajo de los dioses y por encima de los animales, eso ya lo sabemos. Se le ha dado la razón como guía. El hombre, que es una cosa rara, entre los dioses y los animales, se le ha dado a la razón como guía. A él no le impele la voluntad irracional como a las aves y animales. A él no le mueve la poderosa necesidad,
como los movimientos sin sentido de las cosas inconscientes. El progreso furioso del gigante y el titán asciende para usurpar el reino de los dioses, o merodea las magnitudes demoníacas del infierno. Entonces, entre ese camino medio del Buda, entre que estamos debajo de los dioses, arriba de los animales, hace esta frase maravillosa. El progreso furioso del gigante, el titán, asciende para usurpar el reino de los dioses, o merodea las magnitudes demoníacas del infierno. Subimos y bajamos a través de la mente. En la pasión irreflexiva de sus corazones, estrellan sus vidas contra la ley eterna. En la pasión irreflexiva de sus corazones, la zona más baja del corazón interior, estrellan sus vidas contra la ley eterna y caen y se destrozan por su propia masa violenta. El camino de en medio está hecho para el hombre que piensa. Escoger sus pasos por la luz vigilante de la razón. Elegir su camino entre los muchos caminos. Le es dado. A cada uno su difícil meta modelada de posibilidades infinitas. Bueno, es un poco de Aurobindo. Y ahora sí vamos a entrar a lo que dice el famoso apéndice, recibido en Simla en junio de 1882. ¿Se acuerdan que muchas cartas se reciben en Simla? Y que Simla es una ciudad al norte de Delhi, más fresca de lo que era Delhi en aquel entonces, y ahí se iban a refugiar de los calores la gente, y por eso que muchas son recibidas en esta ciudad que ahora incluso cuesta mucho trabajo encontrarla en los mapas. Entonces empezamos con el apéndice, y aquí es lo que el maestro comenta dentro de ese apéndice. Empezamos con entonces el apéndice. Cada individualidad, acuérdense que habíamos separado lo que era individualidad de personalidad. La individualidad son los principios eternos de cada ser humano. La personalidad, como sabemos, son pues el famoso cuaternario, el nombre, el ego, la parte inferior del ego, de esta conexión que tenemos entre la animalidad y la divinidad, y la individualidad es la porción que está de alguna manera vinculada a la parte eterna de cada ser humano. Cada individualidad espiritual tiene que emprender un gigantesco viaje evolutivo, gigantesco. Tiene que completar un tremendo progreso giratorio. Primero, en el mismo principio de la gran rotación mahavantárica, desde el primero al último de los planetas gestadores de hombres, ya que en cada uno de ellos, la mónada tiene que pasar a través de las 7 razas humanas sucesivas, desde la muda progenie del simio, muy distinta a las especies que ahora conocemos, hasta la actual quinta raza, o más bien variedad, y solo a través de 2 razas más antes de que haya terminado en esta Tierra, y luego en el siguiente planeta más y más elevado todavía. Este es un dibujo que aparece en Internet, que hemos estado utilizando Isaac y yo, y donde aparecen pues todas las razas, todos los planetas, la naturaleza septenaria, etc., hasta llegar allá al último punto en donde somos prácticamente seres de luz. Entonces, aquí somos Budas, etc. Bueno, vienen muy bien recreada lo que nosotros conocemos como el viaje que hace la mónada en todo este proceso. Pero limitaremos nuestra atención solo a este. Cada una de estas 7 razas se extiende desde la rama madre en 7 ramificaciones, y el hombre tiene que evolucionar a través de cada una de esas ramas, sucesivamente, antes de pasar a la siguiente raza superior, y eso 7 veces. Y bien, mi buen amigo, puede que usted abra los ojos y se puede sentir confundido. Es así, las ramificaciones representan diferentes tipos de humanidad, física y espiritualmente. Ninguno de nosotros puede saltarse un solo peldaño de esa escalera, es decir, tenemos obligatoriamente que pasar por ella. Con todo y eso, en la parte de enfrente, ninguna reencarnación es tal como lo enseña la vidente de Londres, la señora Aka, ya que los intervalos entre nacimiento y nacimiento son inconmensurablemente demasiado largos para acomodarse a cualquier fantástica idea por el estilo. Le ruego que tenga presente que cuando digo hombre me refiero al ser humano de nuestro tipo. Aquí el maestro sigue aclarando cosas que él observa que se dan entre la población educada de aquel entonces, en donde aparecen nuevos sujetos a hacer una serie de declaraciones que son erróneas. Y aquí entonces decide arreglar un poco lo que ya la señora Aka, que era una medium de Londres, comentaba acerca de lo que dura el proceso a través del cual nosotros pasamos al otro lado antes de volver reencarnados. Bueno, existen otras innumerables cadenas mamantáricas de globos en los que evolucionan seres inteligentes. Esto es muy importante. No somos los únicos. Existen innumerables cadenas mamantáricas. Acuérdense que mamantárico es todo lo que está expresado, es la parte de expresión de globos en las que evolucionan seres inteligentes.
dentro y fuera de nuestro sistema solar, aclara, no nada más en el sistema solar, sino fuera también, representando la culminación o el punto supremo de evolución de los seres en sus cadenas respectivas, porque todo al final es lo mismo. Algunas física e intelectualmente inferiores y otras inconmensurablemente superiores al hombre de nuestra cadena. Es decir, nosotros vamos ahí en nuestra propia cadena, pero en realidad hay otras cadenas con seres muchísimo más avanzados que nosotros, y hay otras cadenas con seres que todavía vienen detrás de lo que ya hemos avanzado nosotros. Pero por el momento, aparte de mencionarlas, todas esas cadenas, no hablaremos de ellas. Entonces, esta es una aclaración importante. La aclaración es que lo que está pasando en el sistema solar también está pasando en muchas otras partes del universo, del cosmos, y probablemente en los multiversos, es decir, en otros universos. ¿Y qué está pasando? Que hay cadenas en movimiento en donde se están gestando seres que puedan a través de la mente desarrollarse de una manera apropiada, verbigracia, lo que hacemos los seres humanos. A través de cada raza, pues, el hombre tiene que efectuar 7 entradas y 7 salidas, es decir, entra y sale. Por eso esta imagen de acá, este es el mundo metafísico paraláyico, y este es el mundo físico Mambanta, la que está, bueno, está aquí mal, aquí, perdón por la falta de ortografía, bueno, el Mambantara. Y entonces entramos, vivimos una vida física, generamos consecuencias, salimos, entramos, salimos 7 veces. A través de cada raza, entonces, el hombre tiene que efectuar 7 entradas y salidas sucesivas, además de desarrollar gradualmente el intelecto. Eso es lo más importante, por eso el intelecto aparece entonces con un proceso de desarrollo que va desde arriba hacia abajo o, digamos, desde afuera hacia adentro. Y en las reencarnaciones de la raza siempre se va ganando más y más y más intelecto. En resumen, su ciclo terrestre, con sus anillos y subanillos, es la contrapartida del gran ciclo, solo que en miniatura. Tenga presente también que incluso en estas particulares reencarnaciones de raza, los intervalos son enormes. Esto también es otra aclaración muy interesante. Entonces, lo que está diciendo es, tenga presente también que incluso en estas particulares reencarnaciones de raza, los intervalos son enormes, ya que hasta el más lerdo de los bosquimanos africanos tiene que cosechar la recompensa de su karma, como todo ser humano, al igual que su hermano bosquimano, que puede ser 6 veces más inteligente. Es decir, todos estamos vinculados a la jerarquía a la que pertenecemos, al grupo al que pertenecemos, y en ese grupo habrá más adelantados y menos adelantados, pero al final todos estamos en ese grupo y no podemos sustraernos de él, es lo que está diciendo acá. Tenga presente también que incluso entre estas particulares reencarnaciones de raza, los intervalos entre los miembros de cada una de estas jerarquías son enormes, entre los más avanzados y menos avanzados de cada jerarquía. Los intervalos son enormes, ya que hasta el más lerdo de los bosquimanos africanos tiene que cosechar la recompensa de su karma, al igual que su hermano bosquimano, que puede ser muchísimo más inteligente. Vuestros etnógrafos de aquella época, vuestros antropólogos harían bien en tener siempre presente esta ley septenaria invariable que rige toda obra de la naturaleza. Desde Cuvier, y aquí está el famoso Cuvier, el desaparecido gran maestro de teología protestante, cuyo cerebro atiborrado de Biblia le hizo dividir al género humano en solo 3 variedades raciales distintas. Aquí el maestro va a tocar a algunos de los intelectuales de la época que se atrevieron a hablar un poco acerca de que el hombre requiere entonces tener ciertas variedades raciales que van increciendo, se van desarrollando, se van desenvolviendo y que tienen que ver entonces con reencarnación de alguna manera. Intuitivo, gran intuitivo, era este Cuvier, y se fue el primer científico a proponer la extinción de dinosaurios a través de la caída del asteroide por una catástrofe natural. Dividió al género humano en 3 variedades raciales. Esa es la parte que está tocando el maestro. Lo toca porque es un gran intuitivo y que habla del género humano dividido en tres etapas. Dice, hasta Blumenbach, que la dividió en 5, todos estaban equivocados. Blumenbach es el creador de la antropología física que todavía se sigue hoy en día en las escuelas modernas de antropología. Las escuelas de antropología se dividen en antropología física y antropología humana. Y la antropología física está relacionada con la arqueología, con el hecho de constatar con restos arqueológicos y a partir de ellos crear una serie de situaciones que permitan entender cómo ha sido el hombre en el pasado. Este lo dividió en 5 razas humanas. Solamente Pritchard, que proféticamente sugirió 7, se acerca a la verdad, y este es Pritchard. En el libro donde hace esto es el famoso Investigaciones sobre la historia física de la humanidad. Todos son prácticamente del siglo XIX. Influenció poderosamente a Charles Darwin, una gran influencia sobre Charles Darwin, al sostener una teoría unitaria del surgimiento de razas de seres humanos. Pritchard ha sido considerado como el principal científico defensor de la unidad biológica de la humanidad, que la dividió en 7 razas. Bueno, estos son los
tipos más cercanos a lo que el maestro está tratando de desenvolver y los pone del menor al mayor, siendo el mayor entonces Pritchard. He leído el Pioneer del 12 de junio que me envió HPB con una carta sobre la teoría del mono, con una más que excelente exposición de la hipótesis darwiniana. Este último párrafo de la página 6, columna 1, debería tenerse en cuenta, suprimiendo algunos errores como una revelación de 1 millar de años y aún así se conserva hasta entonces. Otra vez está el Pioneer de la época, ¿qué es esto? Este lo saqué de la Static Society de Bombay, porque no hay ya documentos que podemos sobre este periódico, que fue un periódico muy, muy afamado y muy importante, muy leído, y en aquel entonces pues la gente leía los diarios y con ellos se enteraba de pues, muchas cosas que aparecían en ellos. Entonces los maestros, como sabemos, utilizan al Pioneer y por eso utilizan a CINET para poder difundir todo este conocimiento que era importante que la gente tomase en consideración. Bueno, con las razas quinta, sexta y séptima de la quinta ronda, y con cada raza sucesiva evolucionando y siguiendo el paso, por así decirlo, de las rondas del gran ciclo y teniendo que distinguirse perceptiblemente de la quinta raza de la quinta ronda, en su cuarta raza o encarnación terrestre, tanto en diferencias físicas como intelectuales y morales, tiene usted razón al decir que se conseguirá un formidable adelanto cuando la gente de la quinta ronda alcance su séptima encarnación. Lo que estaba entonces preguntando Hume es que realmente con el desarrollo evolutivo se iba a alcanzar algo formidable en las siguientes razas o encarnaciones. Y el maestro aquí lo confirma, solo que con una introducción para que él no se salga un poco de la lógica de lo que está enseñando. Hay que recordar que cuando los maestros empiezan a enseñar esto, pues nadie sabía esto. Por lo tanto, era difícil como agregarlo al modelo mental del lector para que el lector pudiera ubicarse de lo que está diciendo el maestro dentro de este nuevo mapa. Es un mapa cognitivo nuevo que choca un poco con los mapas cognitivos de la época y entonces cuesta trabajo. Por eso el maestro lo que hace así es una recapitulación literaria, que así se llama, y les dice, efectivamente, como dice usted, con las razas quinta, sexta y séptima de la quinta ronda, las razas quinta, sexta y séptima de la quinta ronda, y con cada raza sucesiva evolucionando y siguiendo el paso, por así decirlo, de las rondas del gran ciclo, y teniendo que distinguirse perceptiblemente de la quinta raza de la quinta ronda en su cuarta raza o encarnación terrestre, tanto en diferencias físicas como intelectuales y morales, tiene usted razón al decir que se conseguirá un formidable adelanto cuando la gente de la quinta ronda alcance su séptima encarnación. Eso está interesante, sobre todo por el hecho de que el maestro insiste en poner una recapitulación que permita que se ubique el que está preguntando dentro de esto que es muy difícil ubicarse de las rondas y los ciclos, etcétera, etcétera. ¿Influye la riqueza o pobreza en nacimiento de la cuna humilde o elevada? Y aquí el maestro contesta, ni la riqueza, ni la pobreza, ni el nacimiento humilde o elevado influyen en ello para nada, porque todo esto es resultado de su karma, del karma de cada quien. Y bueno, aquí está un poco del karma, de mérito y demérito. El primero recoge lo sembrado, son los actos en forma de consecuencias positivas que influyen sobre sus habilidades físicas, mentales y morales. Bueno, ni lo que ustedes llaman civilización tiene mucho que ver con el progreso, dice el maestro. Lo que ustedes llaman civilización no tiene que ver con el progreso. El progreso, de alguna manera, las piedras fundamentales, la plataforma estable del progreso, incluye una serie de cosas que el progreso humano que hemos generado no está muy relacionado. El progreso está vinculado más a lo tecnológico que al desarrollo personal de cada ser humano. Entonces, personal, el buen uso de la encarnación con desarrollo de habilidades físicas y emocionales, que eso es el progreso. El progreso social, uso bueno de la encarnación con desarrollo de habilidades físicas, emocionales y morales. Y luego lo otro, la época de progreso debido a su buen karma y al desarrollo de habilidades intelectuales, pero sobre todo morales. Cuando ocurren esas tres cosas es cuando se da, esto por supuesto es una inferencia, no es algo que el maestro esté diciendo, pero entonces estamos tratando de separar lo que el maestro critica con lo que se supone que nosotros llamamos progreso, que está más vinculado a cuestiones poco relacionadas con el desarrollo interior y lo que podría ser el verdadero progreso. Entonces, cuando se progresa en lo personal, social y lo que tiene que ver con la época concomitante, y a eso le vinculamos todo el desarrollo tecnológico, pero no solo el desarrollo tecnológico, sino algunas otras cosas, es cuando ya llamamos realmente a esto progreso. Recordemos que en la Revolución Industrial, gran parte de los intelectuales se sintieron sorprendidos por el crecimiento económico
y todos dijeron que se iban a acabar las enfermedades, que iba a acabar la desigualdad, que el ser humano, con todos los descubrimientos que se hacían tecnológicos, iba a entrar en una época de mayor hermandad, pero pues obviamente ya vimos que eso no fue así como fue de alguna manera pensado. Y ahora va a hablarnos un poco en el apéndice acerca del hombre interior, la espiritualidad, la iluminación del cerebro físico por medio de la luz de la inteligencia espiritual o la divina piedra de toque. Los australianos, los esquimales, los bosquimanos y los vedas son ramificaciones laterales de la rama que ustedes llaman hombres de las cavernas, la tercera raza. Según vuestra ciencia, la segunda, que evolucionó en el globo. Bueno, todo el tiempo el maestro está arreglando lo que la ciencia de alguna manera ha inferido, pero de una manera errónea. Y se va otra vez sobre la parte importante, el hombre interior, la espiritualidad, la iluminación del cerebro físico por medio de la luz, de la inteligencia espiritual divina, la piedra de toque. Hay una conferencia que yo les recomiendo del Dalai Lama sobre la mente. Y en esta que se la da en Princeton, me parece, de hecho está el rector ahí escuchándolo y una gran cantidad de gente y de científicos. Y es una conferencia donde se toca esto que está diciendo aquí el maestro. Y entonces, por supuesto, es una conferencia contemporánea, es decir, 150 años después de lo que el maestro estaba aquí comentando. Y como es contemporánea, por eso es que es muy importante que nosotros podamos revisarla, porque el Dalai Lama explica con términos más contemporáneos lo mismo que está aquí comentando el maestro. En este vídeo en donde se tocan este tipo de detalles por parte del Dalai Lama, él va comentando, porque se le pide que haga una conferencia sobre la mente, lo va diciendo con mucho cuidado, y empieza a hablar del el modelo de la filosofía tántrica, que divide en diferentes estados de conciencia o diferentes clústeres a la mente. Y son clústeres vibracionales que van desde los muy, muy sutiles, suprasutiles, a los muy, muy burdos. Él le llama burdos, nosotros le llamamos normalmente densos, pero es prácticamente lo mismo. Es decir, hay estados vibracionales que por tener demasiada masa y demasiada energía son burdos y están asociados al cerebro. Y él pone un ejemplo muy bueno para entender esto. Y dice que cuando una persona se muere, desaparece toda actividad eléctrica, por así decirlo, en el cerebro y empieza la descomposición del cuerpo. Pero que los grandes yogis, cuando mueren, su cuerpo puede estar durante 15 días totalmente en muy buenas condiciones. Y como están en muy buenas condiciones, pues la gente se le ha acercado a él para preguntarle, ¿y cómo es posible que pase eso? Dice, pues muy fácil, dice, el sistema de recepción que tiene los diferentes niveles vibracionales desde la parte más inferior de la mente hasta la parte superior, en la parte inferior de la mente están vinculados a las funciones cerebrales. Cuando el cerebro deja de funcionar, siendo el cerebro un gran receptor de esto, entonces automáticamente ya no puede manifestarse todo lo que hay en el ego inferior. Es decir, conforme el ego inferior se va haciendo más sutil, el cerebro, que es bastante denso, llega a un tope. Y a partir de ese tope empiezan otras estructuras superiores que no tienen nada que ver con el cerebro, por lo menos el cerebro físico. Entonces, como un yogi está tan desarrollado, se quedan todavía algunas cualidades de esa mente metafísica. Y entonces lo que hizo el Dalai Lama, porque así se lo sugirieron para demostrarlo, fue contratar a un grupo bueno, más bien se agregó él a una investigación en Dharamsala con un montón de equipo para que cuando muriera un yogi fueran rápidamente a testearlo. Y fueron a testearlo y encontraron entonces una muy baja frecuencia, es decir, que había todavía cierta actividad en el cuerpo, sobre todo en el cerebro del yogi muerto, a diferencia de un muerto común y corriente, donde toda la actividad registrable desaparece. Y entonces él luego hace una serie de comentarios al respecto. Entonces la recomendación ya está hecha, la pueden bajar de YouTube, el tema de la mente del Dalai Lama, y hay que escucharlo con cuidado, es un poco largo, pero hay que escucharlo con cuidado. Y entonces volvemos acá, es el hombre interno, la espiritualidad, la iluminación del cerebro físico, es decir, la parte más burda del registrador de estas actividades, que es el cerebro físico, cuando es iluminado por medio de la luz de la inteligencia espiritual. Entonces, el cerebro físico puede ser iluminado a través de la luz de la inteligencia espiritual o divina piedra de toque. Esto es bellísimo. Los australianos, esquimales, los bosquimanos, los vedags, todos son ramificaciones laterales de la rama que ustedes llaman hombre de las cavernas. Aquí está haciendo otra aclaración. Bueno,
El remanente de los hombres de las cavernas del séptimo anillo, remanente que ha dejado de desarrollarse y que son las formas de vida de suspensión condenadas a una desintegración final. Voy a brincar todo esto porque son cosas que ya habíamos visto y están asociadas entonces a la descripción de la materia que viene ahí en Isis sin velo. Esto es de Isis sin velo de HPV. La clave de los dogmas pitagóricos es la fórmula general de unidad de la variedad. Lo único desenvuelve y por completo penetra a lo múltiple. Lo uno desenvuelve por completo y penetra lo múltiple. Tal es, en compendio, la antigua doctrina de la emanación. El apóstol Pablo la aceptaba a sí mismo como verdadera. Y aquí viene entonces toda la parte en la que el Pablo hablaba de eso. Dice, de aquel, por aquel y en aquel son y están todas las cosas. Esto es puramente indio y brahmánico. Bueno, aquí viene la disolución. Cuando la disolución pralaya llega a su término, el ser inmenso, para Atma o para Purusha, el Señor existente de sí mismo y del cual, por medio del cual todas las cosas fueron y son y serán, quiso emanar de su propia sustancia la variedad de criaturas. Bueno, esto viene en Isis sin velo y es para reforzar lo que ya se había dicho ahí. Esto ya lo habíamos visto, déjenme ver nada más si lo tocamos o no. Vamos a ver, bueno, vea de nuevo el último párrafo, me comenta el maestro de la página 13 y primero del 14, y observe los renglones subrayados que hablan de Platón. Luego vea la página 32 y recuerde diferenciar entre Manvántaras, según estén calculados, y los Mahamamvántaras, que son las 7 rondas completas entre los 2 pralayas, los 4 yugas, retornando 7 veces y una vez por cada raza. Aquí hay la palabra entre lo que son los Mahamanvántaras y los Manvántaras. Bueno, a este respecto, lea atentamente, no porque servir la página 301, última línea, y ahora viene el misterio y continúa hasta la página 304. Yo traté de buscar los documentos, traté de hacer lo que decía el maestro, es muy difícil encontrarlos. Me metí en todas las bibliotecas que pude y por lo menos yo no pude encontrarlos. Fui a la biblioteca de Adyar, que estaba yo ahí, y pues tampoco. Por cierto, está totalmente reformada y está muy bonita. Pero de todos modos no hay registro de esto que el maestro le pedía a Hume que verificara, porque todo eso de alguna manera se ha perdido, está incompleto, y aunque se puede bajar de internet, mucho de ello no está completo. Y entonces no hay manera de entrar a lo que el maestro le pidió a Hume para poderlo, por lo menos en el trabajo que yo estoy haciendo. Alguien que tenga más tiempo y más tacto para hacerlo, quizá pueda ir a las fuentes y al ir a las fuentes pueda seguir los detalles que el maestro dijo en su momento. El velo de Isis no fue levantado, pero se hicieron aberturas suficientemente grandes para permitir rápidas ojeadas para ser completadas por la propia intuición. Vean qué bonita expresión. El velo de Isis, que nos tapa, no fue levantado, pero se hicieron aberturas, hoyos suficientemente grandes para permitir rápidas ojeadas para ser completadas por la propia intuición. El tema del velo de Isis es todo un tema. Acuérdense incluso que en la antigua tradición egipcia se comenta de cómo se forman incluso las parejas, cómo se forman muchas de las grandes asociaciones entre los diferentes vectores o sectores de lo que ya está manifestado. En esta manifestación hay una enorme dispersión de formas, de intereses, y cuando dos de esas formas deciden integrarse, que es el caso, por ejemplo, de una pareja humana, entonces también vuelven a utilizar este modelo del velo de Isis. Llega el velo de Isis y cubre a los dos enamorados para que formen una consumación de su relación, y este velo impide que se vean los aspectos negativos de cada cual para que esta pareja pueda funcionar, y una vez que la pareja está comprometida, el velo se retira, y al retirarse pues se observa ahora sí la pareja en su versión real. Por lo tanto, el velo de Isis se usa de muchas formas alegóricas para poder entender que no siempre la conciencia está en sus 180 grados normales, sino a veces tiene una reducción la conciencia. Eso en psiquiatría se llama estado crepuscular. Un alcohólico reduce su conciencia y tiene un estado crepuscular, los 180 grados se reducen y entonces tenemos una capacidad de ver menos de lo que normalmente cualquiera ve. Bueno, más abajo dice, tal como dije en mi respuesta a las preguntas de sus notas, la mayor parte de la gente de la India, excepto los mongoles semitas, pertenecen a la ramificación más antigua de la actual quinta raza humana, la cual se desarrolló en Asia Central hace más de 1.000.000 de años. Otra corrección. La ciencia occidental encuentra buenas razones para defender la teoría de que los seres humanos habrían habitado Europa 400.000 años antes de nuestra era. Esto no puede sorprenderle tanto que le impide beber su vino esta noche en su cena. Es decir, le está desmitificando cosas, al grado de que se va a sorprender mucho. Sin embargo, Asia, lo mismo que Australia, África y América y las regiones más septentrionales, tienen sus restos.
los de la cuarta raza, e incluso de la tercera raza, los hombres de las cavernas y los íberos. De este lado, entonces, tenemos ritos místicos asociados a lo que el maestro está aquí comentando, y se hacen a través de las tradiciones mistéricas. Solo voy a leer el primer párrafo para no detenernos mucho tiempo en este esquema, y ustedes puedan entonces ya estudiarlo por su cuenta en las ramas. Dice: Teón de Esmirna compara acertadamente la disciplina filosófica con los ritos místicos. La disciplina filosófica con los ritos místicos. A este propósito dice que podemos considerar la filosofía como la iniciación de los verdaderos arcanos y la instrucción de los genuinos misterios. La iniciación abarca 5 grados, de acuerdo entonces a Teón de Esmirna. Primero, la purificación previa, hay que purificarse. Segundo, la admisión de los ritos secretos. Tercero, la revolución epóptica. Cuarto, la investidura o entronización. Y quinto, en consecuencia de los anteriores, la amistad íntima, comunión con el Dios y la felicidad internas, a lo que se le llama felicidad diamante, de la comunicación con los seres divinos interiores de cada ser humano que ha seguido el proceso de iniciación. Esto es muy interesante que lo tomemos en cuenta porque empata perfectamente con lo que estamos tratando de estudiar respecto a cómo podemos trascender las limitaciones de las partes físicas relacionadas con la mente, y cómo la mente, al introducirse a este espacio que no es ni adentro ni afuera, pero que el mejor ejemplo de ello sería interiormente, cómo puede entrar en esta estructura, y al entrar a través de esta iniciación genera una enorme comunión con la divinidad y la felicidad, a la cual se le llama felicidad diamante, que le permite comunicarse con los seres divinos. Bueno, eso es muy importante. Platón llama epopteia o visión personal a la perfecta contemplación de lo aprehendido intuitivamente. También considera la coronación como símbolo de la autoridad que recibía de los instructores para conducir a otros, y están relacionados con la misma contemplación. El quinto grado es la mayor felicidad terrena y, según Platón, consiste en asimilarse a la divinidad, tanto como cabe en los seres humanos. Tal es el platonismo, dice Emerson, de Platón. Arranca cuando los pensadores escriben y discuten. Él arranca cuando los demás están apenas tratando de discernir qué es lo que pasa. Bueno, y aquí viene un poco más relacionado con el mismo punto hasta llegar a la parte más pitagórica. Bueno, vamos a pasar a la página que sigue. Más cosas, al mismo tiempo nosotros tenemos más hombres del séptimo anillo de la cuarta raza que no Europa, y más del primer anillo de la quinta ronda, puesto que más antiguos de las ramificaciones europeas, nuestros hombres evidentemente llegaron antes. El hecho de que estén menos adelantados en la civilización y refinamiento no perturba demasiado su espiritualidad, al ser el karma un animal que permanece indiferente ante escarpines blancos y guantes de cabritilla. Y estos son en la realeza británica del siglo XIX. Acuérdense que Gran Bretaña era toda esta época victoriana, era la potencia número uno en todo, en intelecto, en universidades, en potencial naval, bueno, era una nación muy poderosa. Y entonces, por eso dice el maestro aquí, el hecho de que estén menos adelantados en la civilización y el refinamiento no perturba su espiritualidad. El hecho de que estén menos adelantados no le hace ni cosquillas a su espiritualidad, al ser el karma un animal que permanece indiferente a las cosas superficiales que la sociedad británica de la época veía, ante escarpines blancos de guantes de cabritilla. ¿Y qué son esos? Lo que se usaba en aquel entonces para la alta sociedad, para no mancharse las manos o para manipular los cubiertos o lo que fuera. Son los famosos guantes, por eso aquí está la foto. Ni vuestros cuchillos, ni vuestros tenedores, ni vuestras óperas, ni vuestros salones que os acompañarán en vuestro progreso interno. Nada de eso sirve para el progreso interior. De la misma manera que los trajes de color de hoja marchita de los estetas británicos no evitarán que los propietarios de ellos que los usan hayan nacido entre las filas de aquellos que, hagan lo que hagan, serán considerados por los hombres de las futuras sexta y séptima ronda como salvajes comedores de carne y bebedores de alcohol del periodo de la Royal Society. Bueno, de lo que dice aquí el maestro, entonces, aquí está el extravío en el desarrollo. Lo que se llama progreso no tiene nada que ver con el progreso, solamente tiene que ver con el progreso lo que tiene que ver con el desarrollo interior. Y entonces, por eso lo comenta aquí con un poco de sarcasmo, pero o un poco o un mucho, serán considerados por hombres de las futuras sextas. O sea, estos de hoy, que son los más refinados, los hombres del futuro serán considerados como salvajes, porque comían carne, porque bebían alcohol, eso sí, del periodo de la Royal Society, pero salvaje.
De usted depende inmortalizar hasta tal punto su nombre que las razas superiores venideras se ven obligadas a subdividir nuestra época y llamar esta subdivisión el periodo pleistocinético. Pero esto nunca podrá ser en tanto que usted actúe bajo la impresión de que los objetivos que tenemos en perspectiva se consideran con una templanza y una moderación razonables. La ciencia oculta es una amante celosa y no permite ni una sombra de indulgencia hacia uno mismo. Y es fatal no solo para el que lleva una vida conyugal normal, sino incluso para la costumbre de comer carne y beber vino. Me temo que algún día, cuando los arqueólogos de la séptima ronda desentrañen y saquen a la luz futuras Pompeyas de Punjab Simla, en lugar de describir las preciosas reliquias de la ecléctica teosófica, solo descubrirán algunos de los restos petrificados o vítreos de la espléndida herencia. Este es el más reciente vaticinio que corre por Shingatse. Shingatse, el monasterio tibetano. Bueno, pues entonces aquí pone un poco de futuro. Se van a destruir las cosas, por eso las Pompeyas modernas, para que lo entiendan los europeos, y finalmente lo que es la sociedad ecléctica, que es la integradora de todas las opciones de religión, de filosofía y ciencia. Entonces solo quedarán algunos restos petrificados vítreos de la espléndida herencia que tiene la teosofía para todos. Este es el más reciente vaticinio que corre por este monasterio. Y me parece que aquí ya se va a acabar. La última pregunta, bien, tal como digo, los guías son a la vez elementales y elementarios. Última pregunta de la que está contestando el maestro. Y ahora pasemos a la última pregunta que se le hacía. Bien, tal como digo, los guías son a la vez elementales y elementarios, y ni siquiera una razonable mitad y mitad, sino la simple espuma de la jarra de cerveza mediumnística. Las diversas apropiaciones de estas hojas de papel de cartas se consideraron durante la estancia de E en Calcuta en el ambiente social de la señora G, puesto que ella recibía frecuentemente cartas de usted. Fue entonces una cosa fácil para estas criaturas seguir el deseo inconsciente de E para atraer otras partículas desintegradas de la caja de usted con objeto de crear un doble. Es un medium poderoso y sin su buena voluntad y bondadosa naturaleza innata y otras buenas cualidades, fuertemente contrarrestados por la vanidad, la indolencia, el egoísmo y el ansia de dinero y otros aspectos de la civilización moderna, y una total falta de voluntad, podría convertirse en un soberbio dukpa. Sin embargo, tal como he dicho, es un buen chico, de pies a cabeza, sincero por naturaleza, pero bajo control. Todo lo contrario, bajo control, todo lo contrario. Si pudiera, quisiera salvarlo. Bueno, aquí lo que está, se le pregunta continuamente acerca de los mediums de la época, y él hace una lectura brutal, hace una lectura muy profunda de las personas, pone los rasgos ahí desnudados de una manera monumental. Vamos a la carta 19. Está añadida a las comprobaciones de la carta sobre la teosofía recibida el 12 de agosto del 82, de 1882. Sí, realmente conocidos de los adeptos y confirmados por ellos, la confianza a los que ningún velo oculta las elíseas esferas, ni estos pobres cascarones de semitransparente polvo, porque todo lo que ciega la visión del espíritu es orgullo, odio y lujuria. Bueno, vamos entonces a hablar de lo que dice el maestro en la carta 19, que es añada a las comprobaciones de la carta sobre teosofía. A eso se refiere lo que Barker puso en esta zona de la carta 19. Casos excepcionales, amigo mío, dicen, los suicidas, se acuerdan que ya había hablado de esto con mucho detalle, los suicidas pueden y generalmente lo hacen, pero no es así para los otros. Los buenos y los puros duermen un sueño bienaventurado y feliz, poblado de visiones agradables de la vida en la tierra, y no tienen conciencia de haber abandonado para siempre esta vida. Aquellos que no fueron ni buenos ni malos dormirán sin soñar en un sueño plácido y tranquilo, mientras que los malvados sufrirán en proporción a su maldad los tormentos de una pesadilla durante años. Sus pensamientos se convierten en cosas vivas, sus malas pasiones en una substancia real, y reciben de vuelta sobre sus cabezas todo el sufrimiento que han causado a los demás. Si se describiera la realidad de los hechos, se revelaría un infierno mucho más terrible del que Dante hubiera podido imaginar. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Lo que está comentando acá. Vamos a separarlo. Entonces, dice, los suicidas pueden, y generalmente lo hacen, pero no es así para otros. Los buenos y puros duermen un sueño bienaventurado y feliz. Están del otro lado, pero están en un sueño bienaventurado. Poblado de visiones agradables de la vida en la tierra. Poblado de visiones de la tierra, pero solo visiones agradables. Y no tienen conciencia de haber abandonado para siempre
este tipo de vida. No se sienten separados o sustraídos de esa realidad. Luego están otros, primero los buenos, luego los que no fueron ni buenos ni malos, y luego los malvados. Así está dividido lo que dice acá. Es curioso, hay una película clásica influida por esto que dice el maestro, que se llama Soylent Green. Soylent Green es una novela futurista que habla de que en el futuro pues tenían que usar carne humana para alimentar a la población y se le llamaba Soylent Green. Y cuando alguien logra saltarse las trancas de lo que era el gobierno mundial de aquella época y se da cuenta de lo que es, tiene una conversación de gran profundidad con el líder que hace este tipo de cosas. Y esto se convirtió en película. Creo que no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre Soylent Green. Se puede buscar la película. Pero en esta película lo que pasa es que cuando una persona, un anciano, ya quiere desencarnar, entonces se acerca a esta como fábrica, por así decirlo, y le hacen todo un tratamiento en donde pasa esto que estamos viendo acá: los buenos y los puros duermen un sueño bienaventurado, poblado de visiones agradables de la vida en la tierra, poblado de visiones agradables de la vida en la tierra, y no tienen conciencia de haber abandonado para siempre esta vida. Entonces, en esta película que hicieron sobre Soylent Green, aparece un anciano que quiere morir, lo meten en una sala y empiezan a pasarle imágenes de campos de trigo, de caídas de agua, de todo lo que está diciendo acá, las partes buenas de la tierra, y esto acompañado por la sexta sinfonía de Beethoven, la pastoral. No recuerdo si es el primero o el tercer movimiento de la pastoral, más esta imagen bellísima, basada en lo que el maestro está aquí comentando en esta zona. El hecho, y esto nos lleva a una reflexión interesante, el hecho de que los maestros comenten o inyecten, por así decirlo, esta sabiduría sobre la esfera de razonamiento humano en general, genera que algunas personas por intuición puedan tener acceso a lo que ahí está puesto, y este acceso pueda entonces vincularse a cualquier tipo de obra de arte o cualquier tipo de obra de investigación. Bueno, pues eso es lo que dice la carta 19, y si pueden ustedes revisar esta zona de la muerte de este sujeto al que se le ofrece esta música maravillosa de la pastoral, de la sexta, se van a sorprender entonces de la enorme cercanía que hay entre esto que el maestro dice y algunas obras que ya se han creado a ese respecto. Y ahora vamos con la carta 20. Carta 20A, recibida en agosto de 1882. Aquí Barker en esta zona está dividiendo cartas muy pequeñas y entonces las divide, por eso les pone letras para que no se haga muy extenso el tema de las cartas. Y al no hacerse tan extenso el tema de las cartas, entonces se pueda ver esto con más claridad. Mi querido maestro, al hablar de los fragmentos número 3, de los cuales pronto recibirá usted las pruebas, le dije que estaban muy lejos de ser satisfactorios, aunque hice lo mejor que pude. Era necesario hacer avanzar un grado más la doctrina de la sociedad, de modo que gradualmente abra los ojos a los espiritistas. Por eso introduje como la cuestión más acuciante el suicidio. Vean ustedes lo que está diciendo. Señalada en su última carta a Sinet. Pues bien, esto es lo que me parece menos satisfactorio, y ello dará lugar a una cantidad de preguntas que me voy a ver apurado para contestar. Nuestra primera doctrina es que la mayoría de los fenómenos objetivos se deben a los cascarones. Es lo que están discurriendo los humanos respecto a la información que van recibiendo de los maestros. Otra aclaración: nosotros ya conocemos todas las cartas, muchos las han leído, las han estudiado, pero aquí estamos hablando de cuando apenas iba saliendo poco a poco y iban llegando las respuestas. Entonces, por eso dice nuestra primera doctrina es que la mayoría de los fenómenos objetivos se deben a cascarones, que ya había sido explicado en las cartas. Cascarones de un principio y medio o de dos principios y medio, es decir, de principios totalmente separados del sexto y séptimo principio, ¿sí? Los cascarones más primitivos, más separados de la parte superior. Pero nosotros admitimos como desarrollo adicional que existen unos espíritus, es decir, los principios quinto y cuarto, que no están completamente separados de su sexto y séptimo, que también pueden manifestarse en una sesión mediumnímica. Acuérdense de que estamos hablando de mediumnidad. Se trata de los espíritus de los suicidas y de las víctimas de accidentes o de violencia. Entonces, la atracción de almas errantes no nada más incluye a los cascarones que no tienen principios ni siquiera intermedios, sino también podrían estar entonces algunos que sí tengan los principios superiores y que puedan ser atraídos por los medios. Aquí la doctrina enseña que cada oleada particular de vida debe avanzar hacia su orilla predestinada. Eso también es muy poético y muy bonito. Aquí la doctrina enseña que cada oleada particular de vida
debe avanzar a la orilla predestinada para ella, y que con la excepción de los muy buenos, todos estos espíritus prematuramente separados de sus principios inferiores deben permanecer en la tierra hasta que llegue la hora predestinada de la que hubieran tenido que ser su muerte natural. Todo está muy bien, pero siendo esto así, está claro que la oposición de nuestra doctrina anterior, los cascarones eran pocos y los espíritus muchos. Entonces, esta es una aclaración importante en el sentido de que de todos modos tienen que avanzar hacia allá y que con la excepción de los muy buenos, todos los espíritus prematuramente separados de sus principios inferiores deberán permanecer en la tierra hasta que llegue su hora predestinada. Es decir, el suicida pues, se tiene que quedar aquí hasta que termine lo que hubiera sido la vida que debería haber llevado de acuerdo a las personas que conducen la vida de los seres humanos. Pues, ¿qué diferencia puede haber tomando el caso de los suicidas, tanto que sean conscientes como inconscientes? Tanto que el hombre se salte la tapa de los sesos, como que beba o abuse de sexo hasta morir, o que mate en un exceso de estudio. En cada caso, la hora normal de su muerte natural ha sido anticipada, y el resultado es un espíritu y no un cascarón. Y por otra parte, ¿qué diferencia hay entre un hombre que es ahorcado por asesinato, que muere en el campo de batalla, en el descarrilamiento de un tren o en una explosión de pólvora, o que se ahogue o se abrace, o que sea abatido de cólera, la peste, el paludismo, por cualquiera de las 1001 enfermedades epidémicas, cuyos gérmenes no se hallaban ab initio de su constitución, sino que los adquirió a consecuencia de haber visitado una determinada localidad, haber vivido una determinada experiencia, cualquiera de las cuales no pudo haber sido evitada? Pregunta. En todos estos casos, igualmente, la hora normal de la muerte se anticipa y el resultado es un espíritu, en lugar de un cascarón. Se calcula en Inglaterra ni siquiera el 15% de la población alcanza su periodo normal de muerte. Y me temo que aquí, con las fiebres, el hambre y las secuelas, el porcentaje sea aún mucho mayor, a pesar de que las personas son principalmente vegetarianas y viven, por regla general, bajo condiciones higiénicas menos adversas. Bueno, esta es una reflexión súper interesante, súper interesante. Porque lo que está diciendo, bueno, ¿qué pasa con los que se mueren por accidentes? Pero vean ustedes la prosa. La prosa es como muy remarcable. ¿Qué diferencia puede haber, tomando el caso de los suicidas, tanto sean conscientes o inconscientes, tanto que el hombre que se salte la tapa de los heces, como que beba o abuse del sexo hasta morir, o que mate en un exceso de estudio? En cada caso, la hora normal de la muerte natural ha sido anticipada. Es decir, también se han muerto, aunque no necesariamente sean suicidas. Y el resultado es un espíritu y no un cascarón. Y por otra parte, aquí está aclarando lo que el maestro ya aclaró. ¿Qué pasa con un cascarón? Cuando viene una muerte natural, cuando se separa la segunda muerte, vienen los principios inferiores que se hacen cascarón. Pero ¿qué pasa con estos que se han muerto de una manera inesperada? ¿Qué diferencia hay entre un hombre que es ahorcado por asesinato, y hasta ahí se quedó, que muere en el campo de batalla, y ahí llegó, a otro por el descarrilamiento de un tren o por una explosión de pólvora, o que se ahogue, o abrace, o que sea abatido por el cólera, la peste, el paludismo, por cualquiera de las 1001 enfermedades epidémicas, cuyos gérmenes no se hallaban ad initio en su constitución, sino que los adquirió a consecuencia de haber visitado una determinada localidad? O sea, está hablando, ¿qué pasa con estos? No pueden ser como los suicidas. O sea, ¿qué sucede? En todos estos casos, igualmente, la hora normal de la muerte se anticipa y el resultado es un espíritu en lugar de un cascarón, porque ya tiene principios superiores, como ya hemos visto antes, a diferencia del cascarón, que no los tiene. Se calcula en Inglaterra en el 15%. Bueno, por lo tanto, el gran contingente de los fenómenos físicos de los espiritistas, por lo que parece, deberán atribuirse a estos espíritus y no a los cascarones. Me gustaría tener más información sobre esta cuestión. Hay un segundo punto. Muy a menudo, según yo entiendo, los espíritus de un considerable promedio de la buena gente que muere de muerte natural permanecen durante algún tiempo en la atmósfera de la Tierra, desde unos cuantos días hasta unos cuantos años. ¿Por qué no pueden comunicarse esos espíritus? Y si pueden, este es un punto importantísimo que no debería pasarse por alto. Y en tercer lugar, es una realidad que miles de espíritus se presentan en círculos puros y enseñan la más alta moralidad. Además, hablan muy detalladamente de las verdades que se refiere el mundo invisible. Testimonio de los libros de Allan Kardec, el famoso Kardec, ¿se acuerdan que ya habíamos revisado antes, el francés? Con una cantidad de páginas idénticas a lo que usted mismo enseña. Y no hay razón para suponer que se trata de cascarones o de malos espíritus. Pero usted no nos ha dejado ninguna salida para un gran número de espíritus puros y elevados. Y hasta que sea debidamente explicada toda la teoría, que se haya situado en el lugar que merecen estos espíritus, que para mí son una realidad bien establecida, nunca convencería a los espiritistas. Probablemente es la vieja historia. Solo se nos dice una parte de la verdad y el resto continúa guardado. Aquí está reclamando. Hume
dice otra vez lo mismo, ¿no? Que nomás nos dan un pedazo de lo que queríamos saber y lo demás se queda oculto. Y si es así, se trata simplemente de decapitar a la sociedad. Es preferible no decir nada al mundo exterior antes de darle verdades a medias. Dice Hume, una deficiencia que éste constata enseguida y cuyo resultado es el desdeñoso rechazo a lo que es la verdad, porque no se puede aceptar fragmentariamente. Suyo afectuosamente, Hume. Hume aquí, pues ya saben, bueno, ya hemos visto cómo se pone al tú por tú con los maestros y hace reclamaciones pues muy complejas, en donde en esa reclamación poco empatado está con las razones que tienen los superiores para compartir o no compartir las verdades completas. Pero bueno, ya habíamos visto mucho de cómo se va haciendo más dura la conversación entre Hume y los maestros, debido a la postura que toma Hume de grandiosidad, que es un rasgo de la grandiosidad, es uno de los rasgos del narcisismo. Bueno, mi querida vieja dama es la carta 20b, que se recibió en agosto del 82. Mi querida vieja dama, trate de contestar enseguida la carta de NKD para que si KH deseaba realmente que la nota apareciera en el próximo de Theosophists, en agosto pudiera llegar a tiempo. Pero pronto me metí en un lío. Por supuesto que no hemos recibido ninguna información que aclare realmente la cuestión que ahora se suscita, aunque supongo que deberíamos ser capaces de reunir los fragmentos de una respuesta. La dificultad está en dar la verdadera explicación del enigma de Elías Levi en su nota de Theosophists de octubre. Este es uno muy señalado en la doctrina secreta, Elías Levi, y bueno, ya lo veremos con más detalle después porque voy a hacer una referencia de muchos de los científicos, literatos, filósofos, de los scholars más importantes que son tocados en toda la literatura teosófica, desde la doctrina secreta hasta las cartas. Si él se refiere al destino de la raza humana actualmente existente, su afirmación de que la mayoría de egos intermedios son expulsados de la naturaleza o aniquilados, estaría en contradicción directa con las enseñanzas de KH. Ellos no mueren sin memoria, ya que retienen la memoria en el Devachan y la recuperarán de nuevo, incluso de las personales anteriores, como si se tratara de las páginas de un libro, en el periodo de plena conciencia individual que precede la conciencia absoluta del Pari-Nirvana. Bueno, pero se me ocurre que EL puede haberle referido a la humanidad en conjunto y no tan solo a los hombres de la cuarta ronda. Entiendo que el gran número de personalidades de la quinta ronda estén destinadas a perecer y que éstas podrían ser parte de la intermedia inútil de la humanidad. Pero entonces las mónadas espirituales individuales, tal como yo entiendo esta cuestión, no perecen, ocurra lo que ocurra. Y si una mónada llega a la quinta ronda con todas sus personalidades previas conservadas en la página de su libro, esperando una futura lectura cuidadosa, ella no será expulsada ni aniquilada por el hecho de que alguna de las páginas de su quinta ronda no sean dignas de ser publicadas. Así, una vez más, he aquí una dificultad para conciliar ambas afirmaciones. Entonces, pues sí, es ven la narración que ya va incluyendo la racionalidad que el maestro pretende que tengan los receptores de esta enseñanza. Y entonces, pero entonces las mónadas espirituales individuales, tal como yo lo entiendo esta cuestión, no pertenecen, no perecen, ocurra lo que ocurra. ¿Quiénes no van a perecer? Las mónadas entonces individuales. Y si una mónada llega a la quinta ronda con todas sus personalidades previas conservadas en las páginas de su libro personal, esperando una futura lectura cuidadosa, ella no será expulsada ni aniquilada por el hecho de que algunas de las páginas de su quinta ronda no sean dignas de ser publicadas. Ven ustedes la prosa que hace interesante, pero que incluye ya lo que el maestro quiere que incluya las personas con las que tienen esta interacción. Pero además es inconcebible que si una mónada espiritual sobrevive al rechazo de las páginas de su tercera y cuarta ronda, no pueda sobrevivir al rechazo de las páginas de las rondas quinta y sexta. El no haber conseguido llevar una buena existencia en estas rondas significa la aniquilación total del individuo, el cual pues jamás llegará a la séptima ronda. Pero en cambio, si eso fuera así, el caso de Elías Levi no encaja en esta hipótesis, pues mucho antes de eso, de los individuos que hubieran convertido en colaboradores de la naturaleza para el mal hubieran sido aniquilados por la obscuración del planeta X entre las rondas quinta y sexta, sino por la oscuración de la cuarta y quinta, pues se nos dice que hay una oscuración en cada ronda. Aquí se presenta otra dificultad sobre este punto, porque estando yo aquí, algunos seres de la quinta ronda no queda claro en qué momento llegará la oscuración. Se producirá detrás de los avant-couriers de la quinta ronda, de los cuales no tendrían en cuenta cuando comience la quinta, pues esta época empieza realmente solo después de que la raza existente se ha extinguido por completo.
pero esta idea no cuajará. Bueno, habiendo llegado tan lejos en mis reflexiones, me fui a encontrarme con Hume para ver si él podía descifrar el rompecabezas y así facilitar que yo pudiera escribir lo que hiciera falta para él por este correo. Pero mirando y remirando de Theosophist de octubre, llegamos a la conclusión de que la única explicación posible era que la nota del Theosophist de octubre era absolutamente inexacta y totalmente contradictoria con todas nuestras últimas enseñanzas. ¿Es esta realmente la solución, o sea, del entuerto? ¿Es eso por lo que nos mandó usted a que revisáramos con tanto detalle aquello? Yo no lo creo así, pues KH no me hubiera designado para conciliar las dos cosas de manera tan complicada. Pues aquí se juntan Hume y Sinnett para tratar de encontrar lo que el maestro trata de transmitirles y al final están hechos un lío porque no logran entonces conciliar las partes a la hora de estudiar lo que el maestro ya les había tratado de que hiciera. Bueno, déjenme ver cuánto falta de esto. Vamos a ir a la página, la 20. Un momento, por favor. Y viene el intermeso de la mente. Ok. Vamos a continuar acá. Y estoy tratando de hacer el extra de lo que vi mal la vez pasada para que quede nada más una sola sesión de cartas y podamos pasar esta zona que es como un intermezzo. Pero usted verá que en estos momentos y con la mejor voluntad del mundo, soy totalmente incapaz de realizar la tarea que se me ha asignado. Si mi querido guardián y maestro quisiera tener en cuenta buenamente estas observaciones, se daría cuenta de que el dilema en el que me encuentro. Y entonces, de la manera que le resultará menos molesta, bien a través de usted, bien directamente, tal vez señalaría la línea que debería seguir una explicación requerida. Es evidente que este trabajo ya no puede hacerse para ser publicado en el número de agosto, pero me inclino a creer que esta no fue nunca la intención de él cuando queda tan poco tiempo. Todos sentimos mucho que esté usted sobrecargada de trabajo en medio del calor y de las moscas. Cuando haya usted terminado el número de agosto, quizá podrá hacer una escapada hasta aquí y disfrutar de un pequeño descanso entre nosotros. Cuando quiera, sabe usted, estaremos muy contentos de verla. Mientras tanto, mis propios planes personales son un poco inciertos. Puede que tenga que regresar a Allahabad para liberar a Hensman y dejar que vaya como corresponsal especial a Egipto. Estoy luchando con uñas y dientes con mis jefes para conseguirlo, pero durante unos días el resultado de esta lucha todavía será incierto. Y siempre suyo, Sinnett. La carta 20C. El Fiat Levi no está en franca oposición con nuestras enseñanzas, excepto en lo que se refiere a los términos Dios y Cristo, que utiliza constantemente y cuyos términos tomados en el sentido teórico significan simplemente el bien en su aspecto dual, abstracto y concreto, y nada más dogmático. Se trata de nuevo de una brizna de paja meciéndose en la que el viento acusa de formar parte de un almear, es decir, un cerro de paja. La mayor parte de aquellos a los que usted así le place puede llamar candidatos al Devachan mueren y renacen en el Kamaloka sin memoria, si bien, precisamente por eso, recuperan algo de ella en el Devachan. No se les puede llamar una memoria completa, sino solo una memoria parcial. ¿Podría usted llamar con todo rigor recuerdo a uno de sus sueños y alguna escena o escenas en particular, dentro de cuyos estrechos límites usted descubriera reuniones de unas cuantas personas, aquellas en que usted amó mucho más, con un amor inmortal, ese santo sentimiento que es el único que sobrevive, y ni el más mínimo recuerdo de otros acontecimientos o de otras escenas? Bueno. Y aquí viene la explicación del maestro de amor y odio, que nada más pues son dos, pero dada la velocidad con la que voy haciendo esta explicación, yo creo que voy a dejar hasta acá y la próxima sesión arrancamos con la última parte de esta zona para meternos ya en el intermeso de la mente. Sí, les voy a dar lo del Dalai Lama que les comentaba. Les voy a preparar una parte de la mente para poder cerrar todo aquí lo que los maestros están hablando, y después de ese intermeso de mente podamos continuar ya con la carta 20. Bueno, la carta 20 ya la terminamos, es más bien con la carta, sí, con la carta 20. Estamos en la 20B, 20A, ok. Bueno, vamos a hacer un intermeso de la mente y nos quedamos exactamente acá. Le voy a pedir a Chuy, por favor, que pare la grabación por si tienen alguna pregunta, aclaración, agregación o lo que fuere.